Hoy les voy a hablar, hermanos, acerca de los ángeles, pero los ángeles caídos. Usted sabe que en el huerto de Edén, ya Satanás previamente ya había sido lanzado aquí a la tierra. Ya en el huerto de Edén hizo Satanás lo suyo. Pero ¿de dónde provienen los ángeles caídos? Los ángeles caídos provienen de la rebelión, de la revuelta que hizo Satanás allá en el cielo, cuando se rebela contra Dios en Isaías 14 y en Ezequiel 28, que nos deja ver el Señor cómo Él fue creado como un querubín hermoso, hubo música. Él tenía una función muy importante dentro de la creación divina, pero no lo valoró porque se envaneció su corazón, se llenó de soberbia, se enalteció y entonces quiso ser como Dios. Dios no lo iba a permitir y entonces los arroja a Satanás con todos esos demonios, ¿verdad? Y aquí a la tierra. Entonces, desde ese momento ellos están aquí en la tierra y en los lugares celestes también, ¿sí? Y hay otros que están en las profundidades de la tierra. Fue el destino de ellos en los aires, en las profundidades de la tierra, en el abismo y también en, en están algunos encadenados, otros están encadenados en los abismos, otros aquí en la tierra y otros en las zonas de los aires, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a analizar hoy este tipo de ángeles. Vamos a ir consultando la palabra, ¿sí? Vamos a ir consultando la palabra, hermanos. Al cabo no ha llegado el pozolito, usted no se preocupe, ¿verdad? Mientras vamos a concentrarnos en este tema. Se llaman ángeles caídos. Una tercera parte de estos ángeles caídos fue la que se rebeló, hermanos, contra Dios. Haga de cuenta. Si yo le dibujo un círculo, lo divido en tres, son tres partes. Una de esas terceras partes fue la que Satanás provocó que se rebelaran en contra de Dios junto con él. Fueron miles, hermanos, no crea que poquitos, fueron miles de ángeles caídos los que fueron convencidos de parte de Satanás. ¿Sí? Pero el Señor no los dejó por allá. Los que ahora están, comentamos hace 8 días, que son fieles seguidores de Dios. Bien, vamos a ver algunas de las características de estos ángeles malvados. Primero, vamos a referirnos a sus nombres. Dejaron de ser ángeles en sí. Un ángel, hermanos, acuérdense que era resplandeciente, son bellos, pero los ángeles, una vez que cayeron, se convirtieron en malos. Ya su maldad estaba ahí en ellos. Entonces empiezan a tener nombres como Shedim, que significa demonio. Es uno de los primeros nombres, Shedim, con ese H, Shedim. Shedim está en el hebreo, Shedim, en hebreo, que traducido es demonios. A ver, S-H-E-D de dedo y M, Shedim. Shedim. Este tipo de demonios, ¿verdad? Reciben su nombre porque de acuerdo al Salmo 106:37, a ellos se les sacrificaron hijos e hijas, o sea, seres humanos. Salmo 106:37, ¿ok? Bueno, ese es uno de los nombres que reciben en hebreo, pero que son demonios. Otra porción de la escritura también aparece como Seirim, S-E-I-R-I-M,
Seirim, que también significa demonio. Pero ese tipo de demonios, a estos se les sacrificaba, ¿verdad? En los altares. Es decir, no adoraban a Dios, sino que ofrecían holocaustos a los demonios en los altares. ¿Ok? Entonces también reciben el nombre de demonios. Otro nombre, me parece muy importante, también es en hebreo. Es la Q, E, T, E, R, Keter. Estos también son demonios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 91 del 5 al 6, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Sí? Ni mortandad que en medio del día destruya. Esta última frase del Salmo 91, 5, 6, ¿verdad? Da a conocer que hay demonios que atormentan, ¿verdad? Ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, son demonios de muerte, son demonios que provocan miedo, temor. ¿Ha oído usted a las personas decir, ay, cuánto miedo me da las noches? Me da miedo dormirme, me da miedo la oscuridad. ¿A cuántos le da miedo la oscuridad? No debe de darnos miedo la oscuridad, ¿sí? Debemos de aprender a palpar cuando se va la luz. Oh, se queda todo en oscuro. Usted no tenga miedo. Deje pasar un minuto y su vista empieza a ver los objetos. Es algo maravilloso. Y ya usted que sabe dónde está colocado su mesa, su lámpara, ya va, se acerca palpando, sin problema, sin miedo. ¿Ah? Pero cuando hay temor, terror nocturno, ¿verdad? Entonces hay algo que está ahí oprimiéndolo. Son demonios. Acuérdese que los hijos de Dios, los seres humanos que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, no somos poseídos por demonios, pero sí somos oprimidos, de acuerdo a la manera de vivir nuestra. ¿Quién va a ser oprimido por el diablo? Aquel que tenga pecados ocultos, aquel que no ha confesado los pecados, aquel que está escondiendo algo, ¿sí? Aquel que no ha nacido de nuevo, va a ser dado a ser oprimido por el diablo. Bueno, ese es otro nombre. Tenemos otros nombres más, síguese bien. Tenemos que también se le conoce como ángeles del diablo. Mateo 25, 41, ángeles del diablo. Mateo 25, 41, es decir, que son seguidores de él, son hacedores de maldad, los ángeles del diablo. También otro nombre que reciben son los ángeles que no guardaron su primer estado. Los ángeles que no guardaron su primer estado. Lo encontramos en segunda de Pedro capítulo 2, 4, segunda de Pedro 2, 4 y Judas versículo 6. Quiero leerles estos pasajes, segunda de Pedro 2, 4 y Judas versículo 6. Vamos a el libro de segunda de Pedro. Si alguien la tiene, por favor, de lectura. Segunda de Pedro, capítulo 2, 4. ¿No? Dice así entonces, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Sí? Entonces dice que estos pecaron, fueron arrojados al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces son ángeles que no guardaron su primer estado. En Judas, versículo 6,
Recuerde que Judas solo tiene un capítulo, entonces vamos a Judas 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Oh, qué tremendo. Otro nombre que reciben son espíritus familiares. Espíritus familiares. ¿Alguien ha oído esto? Espíritus familiares. Deuteronomio 18:11. Deuteronomio 18:11. Aquí encontramos a demonios o espíritus familiares. 18:11 dice, ni encantador, bueno, desde el 9 lo voy a leer. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, fíjate bien, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto seremos delante de Jehová nuestro Dios. Amén. Fíjate, aparece la palabra perfecto, ¿verdad? Bueno, entonces son espíritus familiares. No se haya hallado en ti quien haga estas cosas a nivel familiar, ni quien entregue su hija, ni quien consagre su hijo, ni quien practique esto, ni quien practique el otro. En Guerra Espiritual, hermanos, comentábamos acerca de algo muy importante. Cuando tú examinas tu árbol genealógico, sí lo comentábamos, desde tu tatarabuelo, te puedes dar cuenta de las áreas débiles o los demonios que venían gobernando a tu tatara. Por ejemplo, el alcohol. Podemos decir, mi tatara era alcohólico, y luego mi bisabuelo alcohólico, y luego mi abuelo alcohólico, y luego mi padre alcohólico, y ahora tú estás lidiando con el alcohol. Un ejemplo de espíritus familiares que han estado trabajando con tus generaciones y tú sin saberlo, pero esto viene de más atrás. Esos demonios, con el paso del tiempo, y si no han vivido en Cristo las familias, tienden a ser fortalezas. Son fortalezas, y una fortaleza, haz de cuenta, es como un ladrillo, y otro ladrillo, y otro ladrillo, y otro ladrillo, hasta que se forma una fortaleza, una gran barrera, hermanos, que se apodera generacionalmente de las familias. Si tú no estás en Cristo, lo más seguro es que ese demonio te siga a ti, y luego de ti tus hijos, y luego de sus hijos, y así, porque ya hizo fortaleza, ya hay una iniquidad, una raíz, ¿verdad? Que hasta que no sea destruida con la sangre de Cristo, no sea atado y echado, no puede ser libre esa familia. Otro caso, el adulterio. Otro caso, madres solteras. Otro caso, no sé, una familia que se ha dedicado al robo. Otro caso, una familia que se ha dedicado a la fornicación. ¿Sí? Tus tátaras fornicaron, nunca se casaron, y luego tus bisabuelos tampoco se casaron, y luego así viene, ¿verdad? Tu abuelo fornicó y no se casó, luego tu papá fornicó y no se casó, y luego tú fornicas y no te casas. ¿Te fijas? Ese es un espíritu familiar, ya se apoderó de tu familia desde hace muchos años, y tú no sabes, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué viene el otro? Porque cuando ellos se apoderan y hacen fortalezas y forman la iniquidad desde raíz, hermanos, tienden a tener el control de la familia, de las generaciones. Entonces, en Cristo hoy veíamos, ¿verdad?, que somos libres, porque la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, nos ha liberado del yugo de pecado y de esclavitud. Si no pasa una familia
por ser liberada de ese yugo de esclavitud del pecado, sus siguientes generaciones van a continuar en lo mismo, hermanos. Por eso es tan importante la oración, ¿sí? Porque en la oración se rompen yugos de opresión, en la oración se echa fuera demonios. Con la oración, hermanos, el diablo no toca tu casa porque está cubierta con la sangre del Cordero. Amén. Por eso es tan importante conocer las artimañas del diablo. Bueno, hay otra cita, apunta Isaías 8:10, de espíritus familiares, Isaías 19:3. Estas tres citas. Isaías 8:10, Isaías 19:3. Bueno, otro nombre son espíritus inmundos. Mateo capítulo 10:1, Marcos 1:27, Marcos 3:11. Espíritus inmundos. También son demonios, pero reciben este nombre. Son espíritus inmundos. Vamos a Mateo capítulo 10:1. Si anotaste las citas, Mateo 10:1, Marcos 1:27, Marcos 3:11. Vamos a ver qué dice Mateo 10:1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? ¿Quiénes atormentan con enfermedades? Espíritus inmundos. ¿Ok? La enfermedad no es de Dios, no proviene de Dios, sino que son utilizados para atormentar, ¿verdad? A menos que Dios lo permita con un propósito, como con Job. Con Job no fue por causa de Job, sino fue por causa de Satanás, para mostrarle que realmente había un hombre justo, temeroso de Dios, que no blasfemaría contra él, aunque estuviera agonizando. ¿Sí? Bueno, Marcos 1:27. En Marcos también encontramos Marcos 1:27. Dice así, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y se estaba refiriendo a Jesús, ¿sí? Decían, ¿qué es esto, verdad? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, ¿sí? Bueno, con estas citas tenemos otro nombre, espíritus malos. Lucas 7:21, Hechos 19:12-13. Espíritus malos. Lucas capítulo 7, versículo 21. Lucas 7:21. Dice así, 21. En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Espíritus malos. Su nombre lo dice, ¿verdad? Provocan maldad, hermanos. Hay otros espíritus seductores. Espíritus seductores. Primera de Timoteo, capítulo 4:1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Dice, en los postreros tiempos, algunos, no se está refiriendo a la gente de afuera, se está refiriendo a la gente de dentro de las iglesias que se llegan a convertir en apóstatas. Aquí dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es una persona que degustó las bendiciones de Dios,
que probó el Espíritu Santo, que probó milagros, sanidades, que probó estar con el Señor, su presencia maravillosa, que cantó, que se gozó. Y después, por el desánimo, porque se enfría su amor hacia el Señor y da marcha atrás. ¿Sí? Da marcha atrás y vuelve a los rudimentos carnales que practicó en el pasado, antes de Cristo. Entonces, esa persona, ese creyente que fue, se convierte en apóstata. Dar marcha atrás de lo que degustaste, de lo que te saboreaste en la presencia del Señor. Es dar marcha atrás, ¿sí? Y dice aquí, ¿verdad? En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué van a escuchar? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí, hermanos? Entonces, tenemos estos espíritus seductores que hoy en día se ven mucho por ¿cómo se llama? Por el YouTube, las redes. Y la gente luego nos sale con cada onda. Oiga, hermano, yo vi en el YouTube que esto y esto y esto y lo otro, que ya no debemos de hacer esto y esto y... Sí, hermano, la palabra, ¿qué dice? Usted no le haga caso a la gente, hágale caso a la palabra. Por eso nosotros nos preocupamos que usted sepa palabra, ¿sí? En una ocasión me comentaba un joven, fue a una iglesia de visitante y ahí les dicen, todos hablen lenguas, todos. Les voy a enseñar a hablar en lenguas, decía el que estaba enfrente. A ver, digan así, pa. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es un don? Dice, cuando tú estés en la iglesia, no todos hablan lenguas, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si entra un indocto incrédulo, que decir que estamos locos, ¿sí? Mejor se hable una palabra bien entendida y edificante, ¿sí? A menos, dice el apóstol Pablo, que haya interpretación. Entonces sí, háblala. Si tú hablas, tienes don de lenguas, pero interpretas también, viene contigo también ese don de interpretación, dilo, no te calles. Pero si no tienes interpretación, ¿qué dice el apóstol Pablo? Guárdalas para la intimidad contigo y Dios, ¿sí? Porque no las prohíbe. Guárdalas para cuando estés en la intimidad con el Señor, ahí te sueltas, ¿sí? Es tú y el Señor. Pablo, hermanos, da un orden, ¿sí? Bien. Luego tenemos a los espíritus malvados, ya lo vimos, ¿verdad? También son malos, Lucas 11:26. Y la palabra demonio, también la palabra demonio la tenemos aquí en el griego, que significa, bueno, la tenemos como daimon, que significa demonio, ¿sí? También es una traducción del griego. Lo encontramos, la palabra demonio, la encontramos en el Nuevo Testamento aproximadamente 75 veces, hermano. Fíjate, 75 veces está registrada la palabra demonio en el Nuevo Testamento, para que veas qué arduo es el trabajo de ellos, ¿sí? Y bueno, así son los nombres. Hay otros tipos de espíritus que en guerra espiritual estábamos analizando: espíritu de fornicación, espíritu de mentira, ¿sí? Espíritu subcubo, espíritu incubo. Hay demonios que son de carácter, se dedican a provocar la sexualidad tanto en hombres como mujeres, y los pervierten para hacer degeneres o para hacer cosas insensatas, locas en el aspecto sexual, ¿sí, hermanos? Entonces, de hecho, ahorita te voy a decir algunas de las características de estos demonios, ¿sí? Bien, ¿hasta aquí vamos bien con los nombres?
espíritu de fornicación, espíritu de adulterio, espíritu de muerte, espíritu de mentira. Todo lo que se opone a Dios, hermano, es obra del diablo. Bueno, ahora vamos a ver las actividades de ellos. Vamos a ver a qué se dedican. De acuerdo a las citas, yo te voy a primero a mencionar algunas citas, ¿sí? Y tú las anotas. Te voy a dar las citas. Ponte abusado. Número 1. Ahí vienen sus actividades. Mateo 4:24, 7:22, 8:16, 9:32, 10:8, 12:22, 15:22, 17:18. Esas son de Mateo nada más, ¿eh? Tú nada más apúntalos, yo ahorita te voy a decir lo demás. Ahora, en el libro de Marcos aparecen también actividades de los demonios, ahora, es decir, ¿a qué se dedican? Marcos 1:32 al 34, 3:13, 6:13, 9:38, 16, 9 al 17. Hasta ahí vamos Marcos. Los siguientes están en Lucas. Lucas 4:33 al 41. 8:2, 11:14, hasta ahí. Juan 7:20, 8:48. Primera de Corintios 10:20. Y 21. Primera de Timoteo 4:1. Santiago 2:19. Y por último, Apocalipsis 9:20. Todas esas citas me di a la labor de estudiarlas. Apocalipsis 9:20. Y encontré una lista para que tú veas a qué se dedican, para ya no estar buscándolas. La siguiente lista es la que obtuve de estas citas, en resumen, de las actividades demoníacas, es decir, en qué están trabajando. Número 1, provocan enfermedades. Atormentan a los hombres. Poseen los cuerpos de los hombres, o como se le conoce, endemoniados, ¿verdad? Poseen los cuerpos de los hombres. Provocan estados psicológicos desvariantes. Provocan estados psicológicos desvariantes. Tenemos el caso de un joven lunático. ¿Sí? Provocan parálisis. Por ejemplo, en las cuestiones psicológicas que te mencionaba, el joven lunático, llega el papá y le dice a Jesús, los discípulos no pueden liberarlo, llegan con Jesús, Jesús les dijo, generación incrédula, ¿verdad? Les falta fe. El joven lunático se lanzaba en el fuego
o se lanzaba en el agua, ¿sí? Y si no se caía, y como si le diera ¿han visto a unas personas cuando les da convulsiones? ¿Cómo se le llama esto? Epilepsia. ¿Han visto? Este joven lunático, dice su papá, se cae al piso y empieza una convulsión y echa espumarajo. Los demonios a eso se dedican, a provocar estados psicológicos anormales. Provocan parálisis, no solo parálisis física, sino parálisis espiritual. Hay muchos paralíticos, espiritualmente hablando. Hay gente aletargada, creyentes aletargados. Es decir, no están en pecado, pero perdieron la brújula de la dirección hacia donde Dios les estaba mandando. Perdieron la brújula. Ahora están sin saber hacia dónde van, hacia dónde. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué sigue en mi vida? ¿Es todo venir a la iglesia y ya? ¿Escuchar, sentarme y escuchar? Ahí letargo. Parecieran zombies, ¿verdad? Van, vienen, pero ¿qué hay del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo fluye? No, quieres dormir, comer, no hacer nada, tienes pereza, tienes depre, tienes melancolía. Hoy muy de moda entre los creyentes estados depresivos y de ansiedad, que es a lo que se dedican los demonios. Así que nosotros no podemos estar así. Cuando tú te empieces a sentir así, inmediatamente vete a los pies de Cristo a orar. Vete a echar fuera todas esas cosas, hermanos, que Dios no es de Dios todo esto, ¿sí? Son de los demonios que están oprimiendo. Son los demonios que quieren debilitarte. Son los demonios que quieren alejarte de la presencia de Dios. En estos estados de parálisis, los creyentes no quieren buscar a Dios, quieren descansar. Están cansados del camino. Te digo, perdieron la brújula. Cada uno de nosotros, decía en la enseñanza, la predicación del pastor, tenemos un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Dónde te quedaste truncado? ¿Qué te detiene? ¿Por qué no avanzas? ¿Es todo lo que es en tu vida? ¿Comer? ¿Trabajar para comer y comer para trabajar? ¿Dormir para descansar y volvernos a levantar y desayunar, comer y cenar para otra vez trabajar? ¿Y trabajar para otra vez desayunar, comer? ¿Eso es todo de nuestra vida aquí en la tierra? ¿Hijos de Dios? ¡No! Nosotros tenemos mucho que hacer en el reino de Dios, porque nuestra ciudadanía no es terrena, no es aquí, es allá. ¿Sí, hermanos? No escucho aménes. No sé si me está oyendo. Amén. Bueno, entonces, hermanos, estos demonios se dedican a provocar parálisis física, parálisis espiritual, dejan mudos a los hombres. Dejan mudos a los hombres. Hay muchos pasajes de los que acabo de mencionarte donde el Señor Jesús expulsa ese espíritu mudo, ese espíritu sordo, espíritu ciego de estos hombres. ¿Y crees que lo sigue haciendo hoy en día? Sí. ¿Cómo se evidencia una persona que está ciega, sorda y muda? Porque no entiende el evangelio, no quiere entenderlo. Y prefiere seguir haciendo su santa voluntad. Mira Cristo, sí, mira Cristo, sí, hoy es Cristo, sí, mañana. Y provoca sordera, y provoca ceguera, y provoca mudez. La iglesia hoy en día está ciega, sorda y muda. Esto es algo fuerte que digo, pero la iglesia no quiere oír lo que está pasando y que Cristo viene pronto. La iglesia no quiere, hermanos, la iglesia no quiere hablar de Cristo. Venimos y, ¿cuántas bancas? Nos predicaban hace 15 días, no sé, las bancas.
Pero tú, ¿cómo voy a hablar de Cristo? Dale al demonio, hermano, predica de Cristo. Y dile al demonio mentiroso, no me vas a poner mudo. Yo voy a hablar de Cristo. Yo tengo que hablar de Cristo. Yo tengo que hablar de lo que Cristo hizo en mi vida. No me importa si me tachan de loco. Veía yo una película de Noé cuando estaba haciendo el arca. ¿Qué haces, Noé? Un arca. ¿Para qué haces eso? Pues porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Porque va a mandar Dios un diluvio y va a caer mucha agua del cielo. Ay, síguele, muchacho, síguele. Qué bueno. Y al otro día, ay, están haciendo su arca. Al otro día, y así se tardó 120 días, 120 años. Y el arca la terminó. Y le dice Dios, súbenme a los animalitos, una pareja de todos, y métanse ustedes, 4 parejas de humanos. Y el Señor cerró la puerta del arca, no fue ni Noé, el Señor la cerró. Y cuando empiezan a ver, está bien dramática esa película, empiezan a ver los hombres que cae la lluvia. Agua, agua, ay, qué bueno, agua, ¿verdad? Pero un día, y otro día el agua, y otro día el agua, y 40 días el agua. Y el agua llegó, dice la escritura, que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y llegó el agua, tapó los montes, tapó las montañas. ¿Por qué esas personas no se subieron al arca? ¿Por qué no quisieron? Porque estaban sordas, ciegas y mudas. ¿Y sabes por qué? Porque no llovía en aquel tiempo. Entonces, ay, no, ¿cómo va a caer agua? Aquí nunca cae agua, no, ¿qué te pasa? Menos un diluvio, estás loquito. Hermanos, aunque a usted lo tachen de loco, hable de Cristo, hable de Cristo. Cristo es el doctor de doctores, Cristo echa fuera demonios, Cristo sana, Cristo salva, Cristo transforma la vida de uno, hermano. Aleluya. Hay mucho que hacer y no puedes estar paralítico, porque la parálisis te estanca, la parálisis no permite crecimiento, la parálisis llena de hormigas tu cráneo y no sabes qué onda y embota tus pensamientos. Así que, hermano, cuidado con la obra demoníaca. Ellos dejan mudos a los hombres, provocan lepra en los hombres. Si tú ves estas citas, ellos provocan lepra. Hoy en nuestros días, me comentaba un sobrino que es doctor, hay lepra, sigue habiendo lepra, hermanos, y hay leprosarios en México, si no lo sabías, sigue habiendo esto de la lepra. La lepra es una enfermedad que se cae la carne a cachos, se cae, se desprenden los cachos de carne, junto con muy parecido el lupus, que es una bacteria que entra a los cuerpos también para hacer esos estragos. Hermano, los demonios siguen trabajando, ellos no descansan, ellos matan, provocan ceguera, provocan, hermanos, un estado de enajenación mental, provocan ira, provocan. Hay algo que pasa en la Biblia que nos deja ver el Señor, un hombre llamado, vivía en Gadara, una ciudad llamada Gadara. Los demonios quitan la conciencia de las personas. Cuando entran totalmente al cuerpo de la persona, le quitan la conciencia, le quitan su persona. Dice la Escritura que este hombre que vivía en Gadara lo llevaron a los sepulcros y allí vivía el hombre gadareno y se desnudaba porque no estaba consciente. Se desnudaba y se tasajeaba, se ensangrentaba su cuerpo, deliraba. Y pues nadie pasaba por ahí,
porque tenía una fuerza tremenda y nadie lo podía ayudar. Al contrario, lo tenían que amarrar para que no se hiciera daño. A ese grado llega los demonios, ¿verdad? Porque te dan mucha fuerza. Y bueno, ¿qué pasó? Cuando ven a Jesús venir, porque Jesús venía hacia Gadara, bajando de la barca, y entonces ven a Jesús venir y lo confrontan, ¿verdad? Se ponen ahí a hablar con Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo del Dios, verdad Altísimo? Le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Y Jesús les está ordenando, déjenlo libre, salgan, déjenlo libre. Y ellos dicen, pero es que es antes de tiempo, no nos atormentes antes de tiempo. Y el Señor, déjalo. Y ellos dijeron, bueno, nos vamos a salir, pero queremos que tú no nos mandes a los abismos. Déjanos ir al hato de cerdos. Los cerdos eran muchos, porque había un hato de cerdos con sus amos ahí custodiándolos o pastándolos, no sé, dándoles de comer. Y les dice, está bien. Y salen los demonios de ese cuerpo y se van inmediatamente a los cerdos. Y los cerdos no los toleraron y van y se precipitan en el mar y se mueren. Y todo el mundo ahí atónito, espantado. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué les pasó a los cochinitos? Pues nada menos que les cayeron como 2,000 demonios. Porque Jesús les dijo, ¿cómo te llamas? También les preguntó su nombre, ¿cómo te llamas? Y ellos respondieron, Legión, porque somos muchos. 2,000 demonios aproximadamente. Otros dicen que son 6,000. Imagínate, hermano, en un solo cuerpo. Ve qué cosa tan más maquiavélica provoca Satanás, provocan estos demonios de él. No tiene misericordia, hermano, los demonios. Ellos matan, ellos destruyen, ellos dividen. Y si tú no estás a la brecha, olvídate, van a hacer estragos con tu vida. Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como al trigo. O sea, para darte, pero duro. Dice, no le dijo, lo voy a evitar, yo soy todopoderoso. No, Jesús le dijo, pero yo he rogado para que tu fe no falte y aguantes la prueba tan dura que viene sobre ti. Así que, hermano, los demonios es a lo que se dedican. Tú puedes ver aquí. Y viven, salen de los cuerpos de los hombres. Ellos no ven impedimentos, porque los seres humanos abren puerta. Abren puerta cuando hay pecado de fornicación. Abren puerta a los humanos cuando hay adulterio. Abren puerta cuando hay deshonestidad. Abren puerta cuando están robando. Abren puerta, hermano, cuando son desleales, desobedientes a los padres, infatuados, sin misericordia, lujuriosos, celosos, contenciosos. ¿Sí o no dice? Inflados, vanagloriosos, desobedientes a los padres, crueles. Hay gente cruel con sus padres, sin misericordia. Yo qué mano, todo eso hace el diablo, todo esto hacen sus demonios, ¿sí? Y por último, hoy nos falta mucho, pero yo hoy quiero comentarte la ubicación de ellos. ¿Dónde están ellos? Primero, te lo comenté, en los aires. En el libro de Efesios, capítulo 6, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que habitan las regiones celestes, ¿sí? Habitan aquí en el planeta Tierra, en lo que es aquí, hermano, aquí abajo,
¿sí? Con los hombres sin Cristo. Entran y salen, ahí son sus casas. Y también ellos van al abismo. Ahí también hay unos que están en el abismo. Hay otros que están encadenados, ¿sí? Están encadenados para el tiempo, como lo que decía Judas, versículo 6 que leíamos, y segunda de Pedro. Ángeles encadenados, hermanos. Hay miles de estos, ¿sí? Su ubicación de ellos es en todo el planeta Tierra, ¿ok? Tienen ellos ahora libertad, tienen libertad limitada, porque dice su palabra que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo. Porque está el Espíritu Santo, no pueden hacer o trabajar al 100% su obra demoníaca. Pero va a llegar el momento del arrebatamiento de la iglesia, cuando al partir la iglesia no se va a ir el Espíritu Santo, porque ahora le toca a los judíos convertirse a la gracia de Cristo. No se va el Espíritu Santo, se va nada más la iglesia. Pero en ese tiempo, que va a durar 7 años la tribulación, se le va a dar autoridad de gobernar con sus demonios al 100%, hermanos, ¿sí? O sea, ahorita vemos un poco, y vaya que se ha incrementado la maldad, pero en el tiempo de la tribulación, o sea, va a estar al 100, y más comandada por el anticristo, mis hermanos, ¿sí? Entonces, esto es algo tremendo, tremendo. Hay ángeles encadenados, ahorita no tienen ninguna libertad para salir, ¿sí? Hay otros ángeles que están en el infierno, allá torturando a las personas. Dice la Escritura que los ángeles del Señor tienen la facultad de que cuando un creyente muere, le conducen hacia el paraíso. Pero asimismo, cuando una persona que no conoce a Cristo muere, los demonios se encargan de llevarlo al infierno, ¿sí? A la parte baja, hermanos, a donde está el lugar de tormento, ¿ok? Tenemos una referencia con la parábola que el Señor nos deja ver del rico y el mendigo, Lázaro, ¿sí? Bueno, hay un lugar que estaba en las profundidades y que Jesucristo vino, el paraíso lo instauró ahí arriba, hermanos, ¿sí? Bueno, pero el infierno está en las profundidades de la tierra, ¿sí? O como se conoce como Seol, ¿sí? Bueno, hay otros ángeles que están atados en el río Éufrates, Apocalipsis 9:14. Y estos ángeles, hermanos, bueno, para la próxima te digo qué va a pasar con estos demonios. Te voy a decir cómo es su forma, qué forma tienen, por si te encuentras alguno, no tengas miedo, ¿verdad? Te voy a decir cómo son, cómo es su figura, pero para la próxima clase. Ponte de pie. ¿Hasta aquí entendimos, hermanos, hoy? No es nada bueno la labor que ellos tienen, no. Fueron lanzados a la tierra por su perversidad, por su maldad. Así que bendito sea el Señor, que a nosotros nos cubre con su preciosa sangre. Y el diablo no puede tocar lo que Dios ha redimido. Amén. A los que estamos en Cristo Jesús, el diablo no nos puede tocar sin el consentimiento del Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Pues bien, vamos a dejar este lugar al pastor. Vamos a dejar a los chicos que entonen una canción y después el pastor nos despide.